Chile está cambiando. Las regiones despertaron. Exigen presencia, protagonismo y voz. Por eso hace más de 2 años nos dedicamos 100% al contenido regional, en 2 emisiones a la semana. Ya sabes, somos Panorama 15, la voz de las regiones. Amigos, recuerden que este y todos los sábados Sígame los Buenos, el mejor late de Chile, estará en tus pantallas a las 22:30 horas a través de Vive TV Chile. Tranquilo, no me aplaudan tanto que estoy arrepentido. No dejes de ver las mejores entrevistas de Julio César Rodríguez. Además, yo soy libre de hacer lo que quiera en mi vida privada. Y tengo una relación con Maite. Junto a los comentarios de actualidad de la doctora Cordero. Los que hacen los castings para los reality, puros lesos. Las locuras de Eric Paul Hammer, la irreverencia de Felipe Izquierdo. Yo no sé usted, pero yo me voy a salvar. Y las mejores bandas musicales en vivo. Así es, coterráneos de Concepción, desde las 22:30 horas te estaremos acompañando por la señal TV 8, frecuencia 8. Lo mejor de Síganme los Buenos en Concepción cada fin de semana. No te lo pierdas. Recuerda, todos los sábados a las 22:30 horas por TV 8. Con BTR Premium, lo bueno del cable puede ser aún mejor. Suscríbete a packs de canales adicionales con los últimos estrenos y series en su idioma original y el mejor deporte en vivo desde 6,990 pesos mensuales adicionales. Suscríbete en el canal 891 o en btr.com/premium. BTR Premium. Nuevas iniciativas conectadas a una misma red. Ven y descubre lo mejor del audiovisual nacional en una nueva temporada de Redes de Norte a Sur. Siempre por tu canal local. No te desconectes de redes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Réplica aquí por las pantallas de Canal TV 8. Hoy conversaremos sobre temas de salud, en particular sobre la eutanasia y el aborto, temas muy contingentes en estos días, y para esto estamos con el doctor Cristian Vargas, bioeticista y también docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Bueno, nuestro otro invitado, don Jorge Figueroa, se excusó por problemas de salud de asistir a este programa. Pero, doctor, conversemos entonces sobre la eutanasia. Primero le quiero preguntar, médicamente, ¿cómo se puede definir esto? El término eutanasia es un término muy ambiguo hoy en día. Una definición que permitiría en ese sentido esclarecer el debate y poner las cosas claras sobre la mesa puede ser que eutanasia es una acción u omisión que tiene como finalidad poner fin a la vida de una persona cuando ésta está sufriendo un grave padecimiento producto de la enfermedad. En lo particular, ¿cuál es su posición con respecto a la eutanasia? La eutanasia no forma parte del quehacer médico. De hecho, nosotros tenemos un claro referente con respecto a esto. Hipócrates, 400 años antes de Jesucristo. Hipócrates en el fondo establece en el juramento hipocrático que hoy en día, digamos, todos los egresados de las distintas facultades de medicina de Chile, en el fondo juran por cumplir un conjunto de normas que tienen que ver con su actuar profesional. Y ya desde Hipócrates nos encontramos que el poner fin deliberadamente a la vida de un paciente no forma parte del quehacer médico. Por tanto, mi posición en esta larga tradición, digamos, médica,
y que todos los años juran, digamos, nuestros egresados de las distintas facultades de medicina en nuestro país, es que en el fondo considero que no forma parte de las acciones que lícitamente un médico debe practicar. Entonces esto más que un problema médico sería un problema ético. Es un problema ético, es un problema que de alguna manera las sociedades han buscado regular, han buscado incluso burocratizar de alguna perspectiva, y han colocado justamente presión sobre el quehacer médico para que finalmente seamos los médicos los que tengamos que practicar este tipo de acciones. Doctor, ¿cómo se compatibiliza entonces lo que sería una muerte programada de alguna forma con lo que ellos piden o muchos pacientes piden como una muerte digna? Sí, el término eutanasia es un término que etimológicamente significa eso, muerte digna, muerte buena. Pero con el pasar del tiempo se ha transformado en realidad con la definición que yo te señalaba inicialmente, o sea, significa poner fin a la vida de alguien porque está sufriendo. Como respuesta justamente a estos movimientos a favor, digamos, de la muerte programada o de la muerte, digamos, burocratizada, conocemos también el antídoto de la eutanasia, que es justamente los cuidados paliativos. Y por tanto, en nuestra sociedad hoy día, en muchas partes del mundo, se desarrollan equipos profesionales donde participan médicos, enfermeras, matronas, etcétera, personas que en el fondo colaboran justamente con el cuidado de la salud, ya no restaurando la salud, porque justamente hay enfermedades que en el fondo no son curables, sí son tratables, y también, por cierto, siempre está la posibilidad de acompañar justamente a los pacientes en esta situación de grave enfermedad. Y por tanto los cuidados paliativos vienen a ser la solución médica en el sentido de poder paliar, aliviar el dolor y el sufrimiento a los enfermos. En este sentido, ¿cómo solventan los gastos los familiares en este caso? Bueno, hoy día en Chile el Estado, digamos, en el fondo que se hace cargo, ¿cierto?, del 85% de la población, digamos, en hospitales, consultorios, tiene programas de cuidados paliativos que en el fondo apuntan justamente a aliviar el dolor, paliar el dolor y acompañar a los pacientes en las múltiples dificultades que tiene justamente el avance de enfermedades llamadas terminales, que son enfermedades que en definitiva tienen un pronóstico de vida que es muy, muy corto por parte de estas personas. Perfecto. ¿Hasta qué punto tiene el paciente el derecho de decir algo en esto? El paciente tiene derecho a decir lo que quiera. La medicina está orientada a un fin, y el fin de la medicina es la tutela de un bien, y ese bien es la salud. Por tanto, en ese sentido, mientras el paciente y el médico, en el fondo, establezcan una alianza donde la finalidad de la relación médico-paciente sea tutelar la salud, es una relación que en el fondo, podríamos decir, va bien encaminada. Cuando el paciente, de motu propio, considera que en el fondo deben realizarse acciones que apuntan no a la tutela de la salud o al cuidado de la salud, sino que hoy día, por ejemplo, hay todo un desarrollo de lo que se llama la medicina mejorativa, o sea, una medicina que en el fondo no se hace cargo del padecimiento o de la enfermedad, sino que busca un potenciamiento de algunas acciones. Pensemos, por ejemplo, el doping. Por tanto, son acciones que no forman parte del quehacer médico, producto que no están orientadas al cuidado y a la tutela de este bien que es la salud. Por tanto, en la medida que la relación médico-paciente se mantenga dentro de este contexto, digamos, de relación, las cosas van bien. Cuando esto se rompe, cuando en el fondo el paciente exige al médico una acción que no forma parte de su etos profesional, o cuando el médico le impone al paciente acciones que van más allá de lo que alguien en el fondo razonablemente pudiese incluso tolerar. O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso de algunas terapias que son muy onerosas para el paciente, que le causan mucho dolor, que le causan mucho costo. Bueno, no hay una obligación desde el punto de vista del paciente a tener que cumplir también esas indicaciones, esas prestaciones por parte del profesional de salud, digamos. Perfecto. Doctor, ¿se puede decir de esta manera entonces que de alguna forma la eutanasia es una antítesis a la medicina? Sí, yo pienso que es la negación del acto médico. ¿Por qué? Porque la eutanasia, pongámosle un ejemplo más sencillo para que la gente nos entienda. Yo puedo tener un gran dolor de cabeza y tengo muchas alternativas para poder tratar ese problema. Y una de ellas podría ser cortarle la cabeza al paciente. Pero cortándole la cabeza al paciente, termino con la vida del paciente y por tanto se pierde absolutamente el sentido del quehacer médico. La eutanasia es eso. La eutanasia es quizá con una buena orientación, en el sentido de con una buena finalidad, con una buena intención de querer buscar paliar el dolor, pero para poder hacerlo termina con la vida de la persona.
y por tanto lo que directamente se hace es lo que en el fondo está reñido con el quehacer médico, que es justamente no podemos justificar, digamos, acciones, fines buenos a través de medios o acciones que en el fondo no son lícitas desde el punto de vista ético. Doctor, ¿qué se hace en el caso de pacientes, como hemos visto, que han solicitado la eutanasia, que han solicitado morir de alguna forma? ¿Qué rol debe tomar el médico en esas circunstancias, sobre todo considerando el tema familiar que hay de fondo? Bueno, las situaciones que son, podríamos decir, dramáticas, que son verdaderas situaciones que, producto de una enfermedad avanzada, un deterioro progresivo que en el fondo afecta a la salud de manera importante, sin duda que son situaciones que requieren y que se abren dos perspectivas. Una perspectiva es la que ya hemos señalado, de la eutanasia, y la otra perspectiva es la perspectiva del acompañamiento. Pienso que en el fondo hoy día, en una sociedad que ha alcanzado niveles de desarrollo altos, que en el fondo ha alcanzado niveles de salud que son muy buenos, digamos, que hemos logrado, por ejemplo, disminuir la mortalidad materna, siendo el país con la mortalidad materna más baja de toda Latinoamérica, el segundo más bajo de todo el continente americano. O sea, son logros espectaculares. Nosotros pensamos, hace 50 años morían 120 de cada 1000 niños que nacen. Hoy día fallecen 8. O sea, hemos logrado, digamos, realmente hacer las cosas muy bien. En ese sentido, ¿qué se requiere? Acompañar, cuidar, tratar. Por tanto, mientras la medicina y el actuar médico se conduzca a esas finalidades, nos mantenemos dentro de una senda que justamente permite a las personas poder mejorar su calidad de vida, enfrentar graves padecimientos a través de la ayuda de la tecnología, pero también, y algo que hoy día, digamos, está, que es muy necesario, un acompañamiento humanizado, o sea, un acompañamiento que implique el encuentro entre dos personas, en el fondo la persona del paciente y la persona del médico, podríamos decir una confianza y una conciencia de enfermedad. En alguno de los proyectos presentados particularmente por Fulvio Rossi se habló del tema de la eutanasia pasiva, como un sinónimo de este derecho que tiene. ¿Cómo se toma eso también? Por eso al comienzo decíamos, la definición de eutanasia hoy día es una cosa muy dúctil, que por tanto es muy importante aclararlo. No hay mucha diferencia entre dejar morir a alguien y matarlo, en el sentido de lo que se entiende como pasivo o activo. Si lo que se busca directamente es matar, a través de una omisión o a través de una acción directa, en el fondo se está buscando, digamos, el mismo objetivo. O sea, en el fondo es terminar con la vida del paciente. Una cosa distinta es entender, desde el punto de vista médico, que nuestro quehacer también tiene límites. Y en ese sentido tenemos que muchas veces reconocer que la enfermedad justamente marca ese límite de la vida de la persona humana y por tanto significa que ya por el avance progresivo de la misma enfermedad, el paciente en el fondo inexorablemente va a fallecer producto de la enfermedad. Y por tanto el médico tiene que reconocer también el hecho que el encarnizamiento terapéutico, o sea, el usar toda la batería terapéutica, no es lícito también en las ocasiones en las cuales en el fondo la muerte se ve como vecina, producto del avance inexorable de la misma enfermedad. ¿Cómo se determina esto último? ¿Cuándo se determina ya no puedo hacer nada? Bueno, eso es muy importante porque con el avance científico, tú sabes que en el fondo en los últimos 50 años la ciencia ha explotado de una manera maravillosa y es un gran aliado de la medicina. Pero se requiere también, no solamente conocimiento científico, sino que también se requiere, digamos, una formación en los profesionales ética. Y por eso que hoy en día en nuestra sociedad echamos tanto de menos la ética. O sea, en el fondo, ¿cómo establecemos criterios a través de los cuales podemos reconocer qué es bueno y qué es lo que no es bueno para las personas, para la sociedad, para la familia? Bueno, hoy día el desafío justamente, y gran parte de las universidades lo han tomado, es incorporar cursos de ética en su currículum y de esta manera poder ofrecerle a los futuros profesionales criterios de acción, maneras de valorar justamente estas acciones y en concreto cuando hablamos del caso, por ejemplo, de las terapias o de la aproximación a las terapias, en el fondo lo que hacemos es establecer si es que existe una proporcionalidad terapéutica, si es que existe una adecuación terapéutica y si existe también una aceptación libre por parte del paciente de las terapias que nosotros podemos ofrecerle. En muchos casos el paciente ya no tiene la palabra, sino que es la familia. ¿Cómo es la comunicación finalmente que tiene que tener el médico con la familia para tratar de convencerlo de alguna manera de este tratamiento paliativo? Cuando hay pacientes que en el fondo no tienen capacidad de poder expresar, digamos, su interés, de expresar libremente su opinión con respecto a una terapia, sin duda que la familia cumple un rol fundamental. Ahora, dicho esto, la familia no tiene más derechos sobre el paciente que los propios derechos que el paciente tiene sobre su propia salud. Por tanto, de nuevo, existe una normatividad, podríamos decir, desde el punto de vista de lo que la familia puede o no puede también realizar frente al paciente. Pensemos, por ejemplo,
casos en los cuales se requiere una terapia en un menor de edad, por ejemplo, y probablemente un familiar pueda rechazarlo. Pero si médicamente es lo que corresponde hacer, el médico está facultado, incluso legalmente, para colocar un recurso justamente de protección de este menor, porque lo que prima es el bien, que es la salud y la vida de este paciente. Por tanto, la familia es muy importante, es un aliado, digamos, en la relación médico-paciente, pero no tiene más derechos que los que el mismo paciente tiene sobre sí mismo. Y nadie tiene, al menos en Chile, derecho a la muerte. Perfecto. Entonces nos vamos a una primera pausa comercial y ya volvemos conversando sobre estos interesantes temas de salud aquí en Réplica. Ya volvemos. Chile está cambiando. Las regiones despertaron. Exigen presencia, protagonismo y voz. Por eso hace más de 2 años nos dedicamos 100% al contenido regional, en 2 emisiones a la semana. Ya sabes, somos Panorama 15, la voz de las regiones. Con BTR Premium, lo bueno del cable puede ser aún mejor. Suscríbete a packs de canales adicionales con los últimos estrenos y series en su idioma original y el mejor deporte en vivo desde 6,990 pesos mensuales adicionales. Suscríbete en el canal 891 o en btr.com/premium. BTR Premium. Nuevas iniciativas conectadas a una misma red. Ven y descubre lo mejor del audiovisual nacional en una nueva temporada de Redes de Norte a Sur. Siempre por tu canal local. No te desconectes de redes. Amigos, recuerden que este y todos los sábados Sígame los Buenos, el mejor late de Chile, estará en tus pantallas a las 22:30 horas a través de Vive TV Chile. Tranquilo, no me aplaudan tanto que estoy arrepentido. No dejes de ver las mejores entrevistas de Julio César Rodríguez. Además, yo soy libre de hacer lo que quiera en mi vida privada. Y tengo una relación con Maite. Junto a los comentarios de actualidad de la doctora Cordero. Los que hacen los castings para los reality, puros lesos. Las locuras de Eric Polhammer, la irreverencia de Felipe Izquierdo. Yo no sé usted, pero yo me voy a salvar. Y las mejores bandas musicales en vivo. Así es, coterráneos de Concepción, desde las 22:30 horas te estaremos acompañando por la señal TV8, frecuencia 8. Lo mejor de Síganme los Buenos en Concepción cada fin de semana. No te lo pierdas. Recuerda, todos los sábados a las 22:30 horas por TV8. Ya estamos de vuelta aquí en Réplica. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Conversamos entonces con el doctor Cristian Vargas, bioeticista y docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hablamos sobre la eutanasia, ¿cierto, doctor? Hay casos bastante particulares que han impactado en los últimos años. Cerati, uno de ellos, por ejemplo, que su familia optó por no hacer esto más allá de que en Argentina esté o no permitido. En esos casos particulares, donde hay muerte de alguna forma cerebral, ¿qué sucede? Sí, el caso de Cerati es un caso que hoy en día ha sido muy mediatizado y que nos sirve justamente para poder clarificar ciertos aspectos.
Lo primero es que nosotros podemos ver como acción global es que en el fondo la familia se hizo cargo del paciente. En el fondo lo acompañaron, lo ayudaron, estuvieron un largo tiempo, creo que fueron 2-3 años, en el fondo al lado de él, siendo que él tuvo un grave problema, digamos, a nivel encefálico, que le provocó un estado que se llama estado vegetativo persistente, que no es la misma situación que la muerte encefálica. La muerte encefálica es sinónimo de la muerte de la persona, y de hecho, cuando alguien sufre muerte encefálica, se diagnostica la muerte a través de este método, digamos, que son exámenes neurológicos que se practican, y con eso queda justamente habilitado para ser donante, digamos, de órganos, que es una cuestión muy positiva, muy buena desde el punto de vista de la posibilidad de poder a otros, digamos, otorgar beneficios para poder seguir, digamos, adelante en su vida. El estado vegetativo persistente es una situación distinta. El estado vegetativo persistente no es una situación en la cual las funciones básicas, que son las funciones troncoencefálicas, o sea, que lata el corazón, que los pulmones funcionen autónomamente, no se ha dañado toda esa situación. Y esa es la situación específica de Gustavo Cerati, como muchas otras personas que sufren justamente un grave deterioro producto de un traumatismo, de alguna enfermedad severa, y quedan en una situación que la gente llama estado vegetal, en el fondo. Pero es una situación en la cual el paciente cumple todavía algunas capacidades, digamos, a nivel cardiopulmonar para poder seguir viviendo autónomamente. ¿Cuál es la diferencia de esto con el coma que se conoce comúnmente? El coma es también un estado, digamos, los pacientes están en coma, digamos, o sea, en el fondo los pacientes están en un estado, digamos, en el cual no hay reacción a estímulo, ¿ya? Y en este caso también podría darse que no están reaccionando a estímulo. Pero la gran diferencia es entre estado vegetativo persistente, o sea, que dura en el tiempo, y una situación de muerte encefálica que implica la muerte de la persona, y por tanto, si un paciente se le diagnostica este tipo de situación, el deterioro, digamos, de su organismo, en el fondo, se da en cosa de horas o máximo en cosa de un día. Aquí también hablamos de donación en algún momento. ¿Cómo se toman estos dos puntos? Porque mucha gente no se atreve a donar, sí, precisamente porque piensan, oh, me van a matar de alguna manera. Sí. ¿Cómo se toman estas dos situaciones y cómo es finalmente el proceso para poder ser donante donde es necesaria una muerte cerebral? Bueno, lo más importante, digamos, que hay que señalar con respecto a la donación de órganos es que es una acción buena. En el fondo, donar órganos es, en el fondo, otorgarle la posibilidad a un tercero que éste pueda, digamos, enfrentar un problema de salud, cuando, por ejemplo, situaciones de graves enfermedades que dañan el hígado o que graves enfermedades que dañan los riñones, son realmente situaciones que le cambian la vida a los pacientes, y en ese sentido hay que fomentar la donación y hay que buscar siempre promover, digamos, a nivel educativo, por ejemplo, muy importante, digamos, que en el fondo se promueva esta situación. Ahora, ¿cuál es el requisito? El requisito para la donación de órganos es justamente el hecho que estemos frente a un cadáver y no frente a una persona. Y por eso que es muy importante que los equipos que en el fondo se hacen cargo, ¿cierto?, de la donación, se hacen cargo del procuramiento de órganos, tengan criterios muy claros de muerte encefálica. Y eso significa que hoy día, de manera científica, de manera clínica, podemos establecer con altísima seguridad, con total seguridad, que ya no estamos frente a un paciente, una persona, sino que estamos frente a los restos de una persona, a los restos de un paciente, que es un cadáver. Un cadáver que hoy día, producto de la tecnología, ¿cierto?, está instrumentalizado, está con un ventilador mecánico, está con drogas vasoactivas que le permiten mantener las funciones de los órganos durante un cierto tiempo. Esa es la situación novedosa, esa es la situación que tenemos que enfrentar, lograr, digamos, transmitir a la población que en el fondo esa situación inicialmente de búsqueda justamente de restaurar la salud del paciente, producto de un grave traumatismo, por ejemplo, que no se logra producto de la gravedad de la enfermedad, hace que luego de, en el fondo, diagnosticada la muerte encefálica, tengamos que tomar decisiones con respecto al cadáver, pero no al paciente. Con respecto a esto mismo, hay casos básicamente de recuperación en caso de estado vegetal, en caso de coma, pero nunca de muerte cerebral, ¿no? Los casos de cuando la muerte cerebral encefálica, digamos, el conjunto, cerebro, encéfalo, tronco, en el fondo está diagnosticada con precisión, es un diagnóstico absolutamente seguro de muerte de la persona. Y por tanto, si se aplican adecuadamente los criterios, en el fondo tenemos certeza de que estamos frente a un cadáver y no frente a un paciente gravemente enfermo. Perfecto. Doctor, pasemos entonces a conversar sobre otro tema que ha estado en la mesa esta última semana. El gobierno ha mandado ya un proyecto al Congreso para la interrupción legalizada o la legalización
de la interrupción del embarazo. Primero, ¿cómo ve este proyecto de ley? Mal. Pienso que es un proyecto que no se hace cargo de la situación actual de nuestro país. Comentaba brevemente que tenemos una situación espectacular desde el punto de vista de mortalidad materna. ¿Qué significa eso? Significa que hoy día la posibilidad de ser madre en nuestro país es tremendamente segura. Al año nacen 250.000 niños, fallecen aproximadamente 40 a 50 mujeres producto de una complicación del embarazo. De esas complicaciones, en el fondo, probablemente ninguna se solucione, o sea, no van a haber menos muertes de mujeres producto que el aborto se despenalice en nuestro país. Entonces, cuando vemos esos indicadores espectaculares de mortalidad materna, bajísimos, incluso Estados Unidos tiene indicadores más altos, o sea, estamos mejor que Estados Unidos en ese indicador, no entendemos por qué se busca con tanto afán buscar justamente la despenalización del aborto, sabiendo que no se enfrenta a través de estas tres causales los abortos, por ejemplo, clandestinos. La presidenta, cuando hizo el anuncio, en el fondo habló justamente de una situación dramática de una mujer que llegó a un hospital en Santiago y que venía desangrándose producto de la provocación de un aborto con misoprostol. Bueno, esa mujer que la presidenta colocó como ejemplo al momento de lanzar el proyecto, no tenía un hijo inviable, no había sido víctima de violación, ni tenía un grave problema de salud. Entonces, no entendemos cómo el Estado no se hace cargo justamente de la situación de vulnerabilidad de mujeres que son orilladas a terminar abortando, producto que no se le ofrecen alternativas verdaderamente humanas para poder salir de esta situación de embarazo muchas veces no planificado y finalmente no deseado. Antes de entrar en ese punto que parece muy interesante, veamos causal por causal. La primera, violación. Bueno, la violación es un acto brutal que hay que claramente desechar. Y en ese sentido se esperaría justamente buscar una mayor pesquisa y una mayor acción, digamos, punitiva hacia el violador, que es el agresor, y no al hijo, que en el fondo su dignidad, su valor, no cambia en un ápice producto de su origen procreativo. O sea, ¿cuántas personas pueden ser producto de una violación? Y la pregunta es si es que su dignidad personal va a cambiar producto de la manera en que fue concebido. No es así. Por tanto, si estamos hablando que el hijo es igualmente digno, siendo producto de una violación como una relación consentida, no podemos cargarle todo el peso de la ley al inocente y a la víctima no perseguirla. De hecho, la misma Corte Suprema, avanzado, digamos, la discusión parlamentaria, colocó justamente un informe muy interesante donde decía que este aspecto de confidencialidad impedía el adecuado seguimiento de las causales de violación y por tanto el hacer justicia frente al violador. Y por tanto se generaría una impunidad frente al violador, producto de cómo está hoy día planteado el proyecto de ley. Pero ¿cómo se solucionaría de esta manera el trauma que queda a la madre, sobre todo cargando al hijo durante 9 meses, sí, que es lo que muchas mujeres alegan, y también está ese concepto de lo que han dicho las autoridades? Es muy interesante poder hoy día ir a buscar los datos que están publicados, digamos, y que son científicamente están validados en nuestro país. Hay agrupaciones, por ejemplo, como Chile Unido, que tiene un programa de acompañamiento justamente a mujeres que están sufriendo una situación de embarazo no planificado, no deseado. Bueno, dentro de la casuística de más de 3.000 casos que han seguido esta agrupación durante 10 años, el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de violación y que han querido seguir adelante con ayuda su embarazo es altísimo, es cercano a un 88%. Y solo cerca del 20%, un poco más, da sus hijos en adopción. O sea, con ayuda, con acompañamiento, se pueden enfrentar situaciones tan dolorosas como puede ser una violación y más aún se, en el fondo, continúa con el hijo al lado. El aborto no soluciona el dolor de la violación. El aborto agrega una nueva situación de daño a la salud de la mujer. El aborto no es inocuo para la salud física y mental de la mujer, porque la relación madre-hijo se establece desde el momento de la concepción y la mujer eso lo sabe. Cuando se hace una ecografía no va a haber un acúmulo de células, no va a haber un feto al ecógrafo, sino que va a haber a su hijo y por tanto se establece una relación madre-hijo. Perfecto. Causal 2, inviabilidad fetal. Ninguna justificación. Chile tiene la segunda mortalidad materna más baja de todo el continente americano, solo superada por Canadá. Y Canadá, Estados Unidos tienen ley de aborto y tienen situaciones de mortalidad materna que Chile está, digamos, ahí, si fuese la Copa América, ¿cierto?, estaríamos en Latinoamérica ganando nuevamente esta situación. Por tanto, si las mujeres no mueren en Chile más que en otros países,
y esta despenalización no va a modificar la tendencia de mortalidad materna, no se justifica. ¿Y la tercera causal? Bueno, la tercera causal de malformación congénita letal, vengo recién llegando de Los Ángeles, estábamos discutiendo esto en el hospital de Los Ángeles, cuidados paliativos perinatales, acompañamiento. O sea, lo mismo que hablábamos en el primer bloque con respecto a la eutanasia, la solución a la eutanasia es el acompañamiento. La situación a embarazos que en el fondo el hijo viene gravemente enfermo es tratarlo como paciente. Es muy significativo que el mismo día, digamos, que se discutía en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Salud, la idea de legislar el proyecto, aparecía en medios de corriente nacional, en el fondo personas que son connotados profesionales, en el fondo señalando ya que la situación de los niños con síndrome Down o los niños con espina bífida deberían ya ser incorporados dentro de esta lista de, en el fondo, malformaciones congénitas. No es de extrañar, porque en los países donde el aborto está despenalizado, el 90% de los niños diagnosticados con síndrome Down in útero son abortados. Y estas son las cifras de Francia, de España, de Inglaterra, etc. Por tanto, pensar que eso no va a ocurrir en nuestro país es ser ingenuo. Gracias, doctor. Bueno, vamos a volver conversando precisamente sobre la realidad internacional, sobre el tema del aborto y también sobre el tema de la eutanasia. Ya volvemos con más réplica aquí en TV8. Chile está cambiando. Las regiones despertaron. Exigen presencia, protagonismo y voz. Por eso hace más de 2 años nos dedicamos 100% al contenido regional, en 2 emisiones a la semana. Ya sabes, somos Panorama 15, la voz de las regiones. Con BTR Premium, lo bueno del cable puede ser aún mejor. Suscríbete a packs de canales adicionales con los últimos estrenos y series en su idioma original y el mejor deporte en vivo desde 6,990 pesos mensuales adicionales. Suscríbete en el canal 891 o en btr.com/premium. BTR Premium. Miradas, nuevas iniciativas conectadas a una misma red. Ven y descubre lo mejor del audiovisual nacional en una nueva temporada de Redes de Norte a Sur. Siempre por tu canal local. No te desconectes de redes. Amigos, recuerden que este y todos los sábados Sígame los Buenos, el mejor late de Chile, estará en tus pantallas a las 22:30 horas a través de Vive TV Chile. Tranquilo, no me aplaudan tanto que estoy arrepentido. No dejes de ver las mejores entrevistas de Julio César Rodríguez. Además, yo soy libre de hacer lo que quiera en mi vida privada. Y tengo una relación con Maite. Junto a los comentarios de actualidad de la doctora Cordero. Los que hacen los castings para los reality, puros lesos. Las locuras de Eric Paul Hammer, la irreverencia de Felipe Izquierdo. Yo no sé usted, pero yo me voy a salvar. Y las mejores bandas musicales en vivo. Así es, coterráneos de Concepción, desde las 22:30 horas te estaremos acompañando por la señal TV8, frecuencia 8. Lo mejor de Síganme los Buenos en Concepción cada fin de semana. No te lo pierdas. Recuerda, todos los sábados a las 22:30 horas por TV8.
Ya estamos de vuelta aquí en Réplica. Conversamos entonces sobre el aborto con el doctor Cristian Vargas, bioeticista y docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Doctor, terminamos hablando sobre esta realidad internacional que se vive en muchos países. Ya han legalizado el aborto, también han legalizado la eutanasia. ¿Cómo se ve esa realidad desde acá de Chile, donde los estudios están bastante avanzados, por lo que hemos podido Tenemos una observar? perspectiva muy interesante, porque no tenemos por qué repetir los errores que han cometido otros países. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el caso de España, que despenalizó el aborto el año 1986, y lo comparamos con hoy día, España ha aumentado en 10 veces el número de abortos que se practican anualmente. O sea, hoy día tenemos en España 120.000 abortos legales y financiados por el Estado anualmente. ¿Qué significa eso? Significa que una ley de despenalización del aborto no disminuye los abortos, aumenta el número de abortos. Eso es la realidad en muchos países. En nuestro país hemos logrado transparentar a través de datos científicos publicados en las principales revistas de ginecología y obstetricia, que los abortos clandestinos no llegan a más de 12.000 a 18.000 abortos al año. Por tanto, cuando ya tenemos el problema situado desde el punto de vista de su magnitud, lo interesante ahora es ver qué estrategias podemos proponer para poder justamente evitar esos abortos. Las mismas publicaciones que te menciono han señalado cuáles son las circunstancias o las condiciones que llevan a una mujer a abortar. Las mujeres no abortan libremente. La primera razón por la cual en estos estudios de seguimiento de más de 3.000 mujeres han mostrado cuál es la primera causal por la cual buscan abortar es la coerción. ¿Y qué es coerción? Es que en el fondo son presionadas por el padre, por la madre, por ambos o por la pareja a abortar. La segunda causa es miedo. Miedo a que se entere el papá, la mamá, la pareja del embarazo. Y también la otra causa tiene que ver con cambio de perspectiva de vida. Una mujer joven que viene entrando a la universidad o a un instituto de profesional y en el fondo tiene un embarazo y ese embarazo cambia su perspectiva de vida. Por tanto, esas tres causales no son libres y ya se dan cuenta de más del 90% de las razones por las cuales las mujeres terminan abortando. Entonces, como país, ¿qué podemos hacer? Enfrentar esas circunstancias. Doctor, con respecto a esta cifra, muchas mujeres dicen que precisamente quieren esta ley porque tienen la libertad de hacerlo. ¿Cómo se enfrentan esos datos? Esta ley no se hace cargo del aborto clandestino, no se hace cargo del aborto, digamos, en estas situaciones que hemos mencionado. No se hace cargo realmente del problema. Lo que esta ley hace, en el fondo, es abrir la puerta, como ocurrió tiempo atrás, por ejemplo, con el caso de la píldora el día después. Tú recordarás que al comienzo se dijo solo para víctimas de violación. Y hoy día se está entregando a mujeres, niñas, menores de 14 años, sin el consentimiento de los padres en los consultorios. Entonces, de nuevo, es ingenuo pensar que si la trayectoria del aborto en todo el resto de los países del mundo ha implicado eliminación de los niños con Down, ha implicado aumento del aborto, ha implicado repetición por parte de las mismas mujeres 2, 3 veces del aborto, ¿por qué nuestro país va a tener una trayectoria distinta? Por tanto, las opciones que tenemos hoy en día es ofrecer programas de acompañamiento a mujeres que tienen justamente hijos que vienen gravemente enfermos, programas de acompañamiento a mujeres que están con embarazos vulnerables, hacernos realmente cargo de la vulnerabilidad y por tanto ser más inclusivos también desde el punto de vista de poder incorporar a estos niños a nuestra sociedad. Nuestra región, la región del Biobío, tiene la tasa global de fecundidad más baja de todo el país. Nacen en promedio 1.66 hijos por mujer. O sea, de 2 personas, un hombre y una mujer, nacen menos de 2. ¿Qué significa eso? Que nuestra población se está achicando. ¿Cuál va a ser el impacto de mediano plazo? Envejecimiento de la población. Y ahí unimos los dos temas, aborto y eutanasia. Nuestra población va a pasar de un 7% de adultos mayores el año 2000 a un 28% de adultos mayores el año 2050. Vamos a cuadruplicar proporcionalmente el número de adultos mayores. Estados Unidos pasó de un 6 a un 12 en 100 años, duplicó en 100 años. Nosotros vamos a cuadruplicar en 50. O sea, vamos a tener un problema como sociedad, desde el punto de vista de la distribución, de la armonía de nuestra población, que no vamos a tener cómo enfrentar. La vida de cada persona, la vida de cada niño es importante para que nuestra sociedad tenga una armonía, tenga una estructura social que nos permita hacernos cargo de estos desafíos. Doctor, aprovechando que volvimos un poquito a la eutanasia, la realidad de Bélgica ha sorprendido en el último tiempo, se está planteando también la posibilidad de una eutanasia frente a depresiones. ¿Cómo se toma eso? No solo eso, sino que la eutanasia neonatal. O sea, hoy día hay países que ya han despenalizado o legalizado la eutanasia neonatal. Esto significa que niños que nacen gravemente enfermos los matan después de nacer. Entonces, el paso de esta consideración de que el niño gravemente enfermo en el útero de la madre no es paciente, sino que depende exclusivamente del derecho de la mamá, de la mujer, en el fondo a terminar con su vida, por ejemplo, rompe el esquema que tenemos hoy en día en nuestro país de cirugía, por ejemplo, de espina bífida
Hoy día tú puedes operar a un niño, a un feto, a un bebé con espina bífida in útero y le estás dando mejores posibilidades de que al momento de nacer pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque se considera como paciente. Si tú le quitas la categoría de paciente, le quitas la categoría de persona, en el fondo lo dejas al arbitrio del tercero, y en este caso de la mamá, muchas veces desesperada por las circunstancias, porque ya dijimos que las circunstancias son coerción, son miedo, son en el fondo cambio de expectativa de vida. Si tú le das oportunidades, la ayudas, la acompañas, estos programas preventivos han logrado mostrar justamente eficacia sobre un 85% en que las mamás logren finalmente terminar con sus hijos en brazos. ¿En qué lugares del mundo se está practicando de esta manera y no aprobando el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera? En Chile. Somos pioneros en eso. Lo que pasa es que los programas preventivos funcionan mal cuando hay leyes de aborto. Cuando tú tienes una ley como en nuestro país, restrictiva en ese sentido, restrictiva pero cuidado, en Chile se solucionan los problemas graves de salud de las mujeres. Por eso tenemos la mejor tasa de mortalidad materna de Latinoamérica. Eso significa que estamos resolviendo bien. Por tanto, con esa salvedad que la ley hoy día permite tomar acciones que no buscan directamente matar al bebé, sino que lo que hacen es decir, bueno, la mamá está sufriendo un grave problema, ayudémosla. Si ayudamos a la mamá, podemos ayudar al hijo. En ciertas ocasiones no podemos ayudar a la mamá y al hijo. Y el hijo nace, se interrumpe ese embarazo y producto de su prematurez, producto de su enfermedad, fallece. El médico no busca deliberadamente la muerte del hijo. Por tanto, en Chile estamos haciendo las cosas muy bien, estamos sintiendo muy orgullosos de que hemos logrado mucho, digamos, a través de la acción justamente de considerar a la madre y al hijo como pacientes. Para despejar dudas con respecto a esto, ¿cómo se hace en el momento en que, actualmente, cómo se hace en el momento en que la madre y el hijo están en riesgo? Hay distintas patologías, hay que identificar, por eso que nosotros hablábamos de un actuar proporcionado. O sea, lo interesante acá es identificar cuáles son las causas de los problemas y poder enfrentarlas. Fundamentalmente hoy día, las causas de mortalidad materna y los problemas que se suscitan en el ámbito ginecobstétrico tienen que ver con el hecho ya no de que las mujeres como antaño, ¿cierto?, tenían 5 o 6 hijos en promedio. Hoy día las mujeres están teniendo menos de 2. Pero ¿cuál es la situación que está tensionando problemas de salud en las mujeres? La postergación. La postergación. Hoy día se posterga la llegada del primer hijo. Y cuando nosotros vemos que se posterga la llegada del primer hijo sobre los 30 años, aumenta el riesgo de padecer, digamos, de tener algún problema durante el embarazo. ¿Producto de qué? De un conjunto de comorbilidades, ¿cierto? Con la edad viene la obesidad, la hipertensión, la diabetes, enfermedades que hacen que el embarazo no sea tan fisiológico. Por tanto, de nuevo, educativamente, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que hay momentos en los cuales es más sano, en el fondo, ser madre y padre, y por tanto tenemos que buscar justamente también priorizar, digamos, ¿cierto?, el desarrollo individual, personal de cada uno de nosotros, digamos, en los momentos en los cuales es más sano también ser padre y madre. Doctor, de aprobarse esta ley, ¿cómo va a cambiar el panorama, sobre todo en las escuelas de medicina? Es un tremendo tema. Es un tremendo tema. O sea, tendríamos que crear abortorios, digamos. Tendríamos que crear, digamos, espacios donde un alumno entra con un obstetra a hacer una ecografía para diagnosticar si el feto está saludable, si la mamá, digamos, está con un embarazo saludable, y en la puerta siguiente nos encontraríamos con una imagen que es dantesca. Lo que pasa es que cuando se habla del aborto se habla teóricamente, pero el aborto significa despedazar a un ser humano vivo, inocente. O sea, extraerlo por partes del cuerpo de la madre. Y eso es una situación que en el fondo pienso yo que va a generar gran, en el fondo, repulsión del punto de vista de, sobre todo las personas más jóvenes, los médicos que se están formando. O sea, tenemos una vocación de servicio a la vida que es innata a la medicina. El aborto no tiene nada que ver con eso. Se disfraza de derecho, pero en el fondo es una acción que no forma parte del ectos profesional médico. Esa sería mi respuesta con respecto a la educación. ¿Qué va a pasar en ese punto entonces con la objeción de conciencia? Es otra cosa curiosa, porque en el fondo esto es un proyecto de despenalización, no es una ley. ¿Por qué tendría que existir la objeción de conciencia si a nadie se le puede obligar? Uno, la cosa es lo que dice la letra, y otra es la letra chica con la cual, digamos, se va a aplicar esta ley. Entonces, si es simplemente la despenalización, ¿por qué hay objeción de conciencia? Se está colocando la objeción de conciencia porque el Estado lo que va a hacer es obligar a las personas a actuar en sentido contrario a su conciencia. Yo pienso que en el fondo la objeción de conciencia es un derecho, de hecho lo es un derecho que en el fondo tenemos que revalidar y tenemos que en el fondo señalar con mucha fuerza que las personas no podemos ser obligadas a actuar en sentido contrario a nuestras creencias, que en el fondo son creencias que conjugan muy bien, ¿cierto?, la razón con la fe. O sea, no
no es una fe ciega, sino que tenemos razones, en el fondo, para poder decir hoy día que el aborto es un mal social y por tanto no tiene que ser despenalizado. Doctor, estamos llegando al fin de este programa. Hablamos de la eutanasia, también del aborto, y en este momento tiene usted su minuto de réplica para hacer las conclusiones sobre el tema que estime pertinente. Yo agradezco el espacio, invito, digamos, a las personas a poder informarse adecuadamente. Creo que se ha generado una tela, digamos, de desinformación importante. Cuando yo les mencionaba aspectos como la espectacular mortalidad materna que tenemos, como los espacios, los programas de cuidados paliativos perinatales, como los programas de prevención de aborto, es que la ciudadanía, y ya no el Estado o los individuos, sino que la ciudadanía tiene que buscar justamente un espacio, tiene que ser motor de acción en este ámbito. En Concepción yo estoy coordinando una agrupación de cerca de 120 médicos que estamos por la prevención del aborto, buscamos difundirlo a nivel de atención primaria, y lo que estamos haciendo es tomar las mejores prácticas que hoy día disponemos para poder evitar en cerca de un 85% los abortos de mujeres que están viviendo y pasando un momento muy difícil producto de un embarazo no planificado. Así que la invitación es a que podamos informarnos más sobre el tema, a que podamos también tener una opinión, digamos, informada, y de esa manera poder decirle a nuestros parlamentarios que en el fondo estamos a favor de la vida, de la mamá y del hijo, y que esperamos que eso lo lleven adelante al momento de la votación parlamentaria. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera llegamos entonces al fin de esta conversación con el doctor Cristian Vargas, bioeticista y docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Réplica y los invitamos a seguir con nuestra programación. Hasta pronto. Chile está cambiando. Las regiones despertaron. Exigen presencia, protagonismo y voz. Por eso hace más de 2 años nos dedicamos 100% al contenido regional, en 2 emisiones a la semana. Ya sabes, somos Panorama 15, la voz de las regiones. Amigos, recuerden que este y todos los sábados Sígame los Buenos, el mejor late de Chile, estará en tus pantallas a las 22:30 horas a través de Vive TV Chile. Tranquilo, no me aplaudan tanto que estoy arrepentido. No dejes de ver las mejores entrevistas de Julio César Rodríguez. Además, yo soy libre de hacer lo que quiera en mi vida privada. Y tengo una relación con Maite. Junto a los comentarios de actualidad de la doctora Cordero. Los que hacen los castings para los reality, puros lesos. Las locuras de Eric Paul Hammer, la irreverencia de Felipe Izquierdo. Yo no sé usted, pero yo me voy a salvar. Y las mejores bandas musicales en vivo. Así es, coterráneos de Concepción, desde las 22:30 horas te estaremos acompañando por la señal TV8, frecuencia 8. Lo mejor de Síganme los Buenos en Concepción cada fin de semana. No te lo pierdas. Recuerda, todos los sábados a las 22:30 horas por TV8. Largo es el camino para lograr entender que tú estás conmigo y no te puedo sostener. Dime si es muy tarde para hacerte descender. No tengo la fuerza, solo quiero creer. Me doy cuenta de quién soy. De los sueños me despiertas. Distintas miradas, nuevas iniciativas conectadas a una misma red. Ven y descubre lo mejor del audiovisual nacional en una nueva temporada de Redes de Norte a Sur. Siempre por tu canal local. No te desconectes de redes.
Con BTR Premium, lo bueno del cable puede ser aún mejor. Suscríbete a packs de canales adicionales con los últimos estrenos y series en su idioma original y el mejor deporte en vivo desde 6,990 pesos mensuales adicionales. Suscríbete en el canal 891 o en btr.com/premium. BTR Premium,